Bendecimos su vida, damos infinitamente gracias a nuestro Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de estar conectados por medio de estas transmisiones con cada uno de ustedes. Bendecimos su casa, su hogar, la actividad que usted realiza y declaramos que la presencia del Espíritu Santo siempre esté sobre su vida. Hemos iniciado con una serie de mensajes. La semana pasada hablamos sobre lo que eran los espíritus malignos en la forma que estos operan. Hoy, siguiendo con esta serie de espíritus malignos, vamos a hablar sobre lo que son las ataduras. Toda persona a veces ignora por qué hay ciertas deficiencias, enfermedades o por qué hay algunos que quieren dejar de hacer cosas que no les conviene. Quiere dejar de hacer pecado o de dejar en el olvido de una vez lo que es el vicio, pero no pueden. De eso vamos a estar hablando precisamente el día de hoy. Bien, para hacer un recordatorio, la semana pasada hablamos que los espíritus malignos necesitan un cuerpo para operar. Es ahí donde ellos desarrollan toda su fuerza maligna y hacen dar a conocer hacia las personas el fin que persiguen con la persona que están operando y hacia otras personas para hacerlos caer en pecado. Vamos a hablar en esta oportunidad, aunque algunos lo dicen de otra forma, pero en este caso vamos a hablar sobre lo que son las clases de ataduras. Vamos a ver quizá unas 4 o 5. No estoy diciendo que solo estas 4 o 5 existen. Pudieran haber aún más, de hecho los hay. Por factor tiempo, nos vamos a enfocar en estas clases de ataduras. Hablemos la primera, la atadura del pecado. Toda persona a veces comete pecados y esos pecados son repetitivos. Piden perdón, pero una vez más vuelven a lo mismo. Ahí ya hay una clase de atadura, llámale si quiere un amarre. Dice en el libro de Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí habla la palabra esclavitud. Vuelvo a repetir, todo aquel que comete pecado es un esclavo del pecado. Está amarrado a ese pecado. Podemos hablar de esas diversas formas en que la persona puede pecar. Por ejemplo, alguien está adicto a ver películas de pornografía. Ese es un pecado. Deja de ver por un tiempo, pero nuevamente vuelve a ver esa clase de películas. Dejó ahí otro tiempo y vuelve a verlo. No, esta persona definitivamente está atado a ese pecado. O bien, aquella persona que le gusta beber licor, lo hace un fin de semana, pero dicen, me propongo que este fin de semana no lo vuelvo a hacer. Y cierto, no lo hace. Pero a las otras 2 o 3 semanas vuelve a caer en lo mismo. Deja un tiempo de hacerlo y una vez más vuelve a hacer lo mismo. A eso se le llama ser esclavo del pecado. Eso es una de las muchas ataduras que podemos mencionar que las personas están ejecutando y que no saben que de una manera indirecta se han convertido en esclavos de ese pecado. Me viene a mi mente esta palabra. Algunas personas dicen,
yo puedo dominar el licor. A mí el licor no me domina. Yo cuando quiero bebo y cuando no quiero, no lo hago. Qué bueno que la persona lo pronuncie y que lo diga, pero recordemos que con el pecado, con el vicio, no se juega. Quizá por un tiempo la persona sí pudo dominar todo eso, pero eso se vuelve recurrente en cada individuo. Y mientras más lo practique, su cuerpo, su carne, le va a exigir un poco más y no se va a saciar con una o dos copas. Cada vez tiene que ir aumentando y aumentando para saciar totalmente lo que su organismo le está pidiendo. Otro que podemos ver, otra atadura, podemos verlo en la idolatría. Como vamos a ver acá este pasaje, ¿qué clase de idolatría? En el libro de Daniel, capítulo 3, ahí habla que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y luego promulga una ley que todos los pobladores tenían que rendir culto, tenían que postrarse ante esta estatua. Lo tomaban como un dios. Entonces, la idolatría no solo es, como en este ejemplo, una estatua hecha de cualquier material. La idolatría también la persona lo puede tener cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios. Ejemplo, pudieran haber personas que idolatran mucho a un futbolista, otros algún artista, otros quizá idolatran su trabajo, su profesión. Hay quienes pueden colocar a su novia en un pedestal. No se está diciendo que no se les ame. El mismo Señor Jesucristo dijo, y cualquiera, escuche bien esto, que ame más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Él no está diciendo que no hay que amar a nuestros padres. Él está diciendo que el amor que se le tiene que dar a ellos tiene que ser menos que el que se le da a nuestro Dios. De la misma manera, personas que vienen y se enamoran de una persona, no está mal que se enamoren de esa persona, pero si esa persona va a ocupar el tiempo que le está dedicando a nuestro Dios, a eso se le llama idolatría. En el caso de este ejemplo, todos habían caído en ello. De lo contrario, quien desobedecía esta orden, los agarraban y los metían en un horno de fuego. En esto que menciona el capítulo 3 del libro de Daniel, dice que habían 3 muchachos. Sabiendo ellos que este rey había promulgado ese edicto, se arriesgaron y le dijeron, mira, oh rey, nosotros no te vamos a obedecer. Dios, a quien le servimos, nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no, de todas formas, no adoraremos a esa estatua, a ese ídolo. Estos muchachos definitivamente estaban definidos. En otras palabras, le están diciendo, si Dios nos ayuda, Él sigue siendo nuestro Dios. Y si Dios no nos ayuda, Él sigue siendo nuestro Dios. Qué importante ser radical con nuestro Señor Jesucristo, porque hay personas que se acercan y están con Dios cuando tienen trabajo, hay salud. Los negocios les están saliendo muy bien. Todo es bonanza. Excelente por todo ello. Dicen, qué bueno es mi Dios. Pero ¿qué sucede si por alguna razón ahí en la empresa las ventas empiezan a menguar
o bien en su trabajo le bajan de sueldo o lo suspenden o alguien se enferma o la misma persona. Es ahí donde alguien flaquea. ¿Qué da a entender eso? Que únicamente aman a Jesús por lo que Él les da, pero no lo aman por lo que Él es. A Dios se le ama por lo que Él es, no por lo que Él da. Si no, la persona estuviera solo con Él por puro interés. En el caso de estos tres jóvenes, ellos estaban totalmente decididos aún de entregar su vida, morir por la causa de nuestro Dios. Y así lo hicieron. Agarraron a estos tres jóvenes y dice en Daniel capítulo 3, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios. Muy bien, ¿qué sucedió acá? A ellos los estaban obligando a que adoraran un ídolo. Es muy diferente la persona que lo hace por su propia voluntad. Ya lo expliqué hace unos minutos. Pero en este caso, a ellos los estaban persuadiendo que se inclinaran, que se postraran, que adoraran a ese Dios. Ellos dijeron que no. Podría ser que a usted, ahí en la empresa, en el lugar donde usted trabaja, su jefe inmediato, los accionistas o bien el dueño de esa empresa, pudiera persuadirlo para que haga cosas que en su conducta moral usted no ejecuta, y con el tal propósito de que usted cumpla los deseos de su jefe. De lo contrario, ahí puede estar su trabajo. Hay quienes caen en ese error. Por ejemplo, vienen y lo invitan a una fiesta y obligadamente usted va a esa fiesta, pero ya lleva en su mente que usted no va a participar de lo que es licor y cosas que van en contra de la moral. Pero viene el mero jefe, se acerca con usted, lleva un vaso ahí del mejor vino, el mejor licor, y empieza a hablar y le dice: mira, sos un buen trabajador. Yo quiero ayudarte, pero también necesito de tu confianza. Y todos aquellos que son de mi confianza tienen que beber a la par mío. Así es de que te traje esta copa para que bebamos, y de aquí va a depender tu futuro. La pregunta del millón: ¿qué haría usted si estuviera en los zapatos de esta persona? Algunos correrían su imaginación a decir: bueno, yo me lo tomaría, pues pediría perdón, pero ya lo haría consciente del por qué. Se acostumbra en algunos lugares, cuando es la celebración de la Navidad. Por ejemplo, acá en Guatemala he escuchado testimonio de líderes de nuestra iglesia que hacen los convivios navideños, y en ese convivio navideño les entregan lo que es en efectivo o bien un cheque con lo que es el aguinaldo. Es un sueldo de un mes que por ley dan acá en nuestro país a los trabajadores, y los hacen en diversos lugares, en hoteles, restaurantes, en cualquier lugar. Pero
¿Qué es lo que predomina ahí? Música, licor, fiesta. Y ahí vienen, pero a algunos les dicen que tienen que aportar cierta cantidad de dinero o bien llevar ciertas botellas de licor para ese evento. Y ahí va a estar el jefe de recursos humanos tomando lista quién lo lleva y quién no. Es obvio que el que no lo lleve corre peligro de ser despedidos de esa empresa. Entonces, varios o quizá la mayoría, por no perder su trabajo, definitivamente caen en esa trampa y acceden a las peticiones de esas personas. Eso mismo le estaban diciendo a estos tres jóvenes, pero ellos fueron radicales, fueron directos al decir, no vamos a inclinarnos ante esa potestad, ante ese ídolo que fue hecho por manos humanas. ¿Y qué sucedió? Los ataron. Los tres cayeron atados dentro de ese horno de fuego ardiendo. Pero ¿qué pasó? El mismo rey que dio la orden se acerca a ver y ve que no son tres muchachos, ahora son cuatro. Pero ¿qué sucede? Estos cuatro muchachos están caminando, pero dice que están sueltos. Ya aquellas ataduras que tenían en sus pies, tenían en sus manos, ya fueron quitadas. Pero el cuarto personaje es un ángel que está ahí con ellos. Déjeme decirle que toda persona que primeramente obedece a Dios, así como en el libro de los Hechos, Pedro dijo, es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Aquí Sadrac, Mesac y Abednego primeramente obedecieron a Dios que a los hombres. Y por obedecer al Todopoderoso, Dios envió un ángel y ese ángel lo rescató. Lo sacaron de ese horno. Ellos salieron intactos. Ningún cabello de su cabeza se quemó, ni olor a humo traían. Eso es el Dios sobrenatural, los beneficios que Él da cuando la persona cree y confía totalmente en Él. Vale la pena obedecer a nuestro Dios. Vale la pena serle fiel a Él, pues a sus ángeles mandará para guardar y proteger a todo aquel que en Él confía. Vayamos con el siguiente ejemplo. Estamos hablando específicamente algunas de las clases de ataduras, pero también hay ataduras de enfermedad. Hay personas que por meses o por años andan con esa enfermedad y aunque han ido con los mejores médicos, han ido con especialistas, han ido con personas en las cuales definitivamente han sido los mejores en esa rama, pero solo han dado alivio a la persona y no ha recibido esa sanidad total. Como en el caso de aquella mujer del flujo de sangre, dice la escritura que había gastado todo su dinero, todo lo que tenía para ser sana, lo cual no logró. Hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo, esta mujer fue sana. Pero me llama mucho la atención este otro ejemplo que está en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años,
no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Quiero repetir el versículo 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Mire qué interesante esto. Esta mujer, 18 años, ella caminaba solo viendo para abajo, encorvada. En algunos lugares le llaman a estas personas, yo he escuchado eso, le llaman que tienen una joroba o jorobado, le dicen, como aquello que tienen los cabellos. Algunos hablan de esa manera, pero por un momento remontémonos a esa época. Por un momento imaginémonos que nosotros somos parte del equipo de discípulos de Jesús y vemos este maravilloso milagro como todos los muchos que él hizo cuando estuvo acá en la tierra y sobre los muchos que él sigue haciendo hasta el día de hoy. Pongámonos a pensar cómo es que nuestro Señor Jesús, al ver a esta mujer, él le dice, quedas libre de este azote, quedas libre de este espíritu maligno que te estaba afectando. Esta mujer estaba azotada, estaba atada por un espíritu inmundo que por 18 años la mantuvo atada viendo solo para abajo. Ella definitivamente, yo no sé cómo hacía, si necesitaba quizá de su armario o donde tenía ella su ropa, cómo hacía ella para bajarlo, porque efectivamente no podía ponerse recto como nosotros. Pero llega mi Jesús, el milagroso Jesucristo, y con la palabra da sanidad a esta persona. Pero primeramente, ¿qué hace? Le dice, quedas libre de tu azote. Quedas libre de este amarre, de esta atadura, de esta maldición. Quedas libre totalmente de ese espíritu inmundo que te afectó por muchos años. Quizá usted conoce a alguien que por años ha estado postrado en alguna cama por alguna enfermedad. Han llegado los mejores médicos, le han dado la mejor medicina, pero aún así no han habido buenos resultados. Pudiera ser que esta persona, escuche bien, vuelvo a repetir, pudiera ser que esta persona esté afectada por algún espíritu maligno y él y sus familiares no lo saben. Por lo tanto, permitan que Jesucristo entre a ese lugar y que en el nombre poderoso de Jesús usted pueda reprender esa enfermedad por el poder del Espíritu de Dios y ver la gloria del Todopoderoso manifestarse en esa persona que ha estado enferma. Por otro lado, personas que año tras año tras año trabajan, pero no prosperan financieramente. Algo puede estar pasando ahí. Pudiera ser que sus antepasados hicieron algún pacto con la oscuridad, hicieron pacto de pobreza o quizá algún ofrecimiento a alguna deidad de las tinieblas. Y aunque la persona es honrada, es honesta, se esfuerza y trabaja, pero no se ve la superación. Es ahí donde hay que invocar ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Y por el poder de Él, sean sanas esas finanzas, se derogue y cancele cualquier palabra que se pudo haber dicho en contra de usted y de su casa. Este es el tiempo de esos milagros sobrenaturales.
Este es el tiempo donde estamos viendo y seguiremos viendo la gloria de Dios sobre todos nosotros. Otra de la clase de ataduras le hemos titulado Querer y no poder. Dice en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero en el verso 19 dice de esta forma, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estas son aquellas personas que quieren dejar lo malo, pero no pueden. Intentan hacerlo, pero vuelven a caer a lo mismo. Por eso vuelvo a repetir el versículo 20 de Romanos capítulo 7. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Presten atención a esa palabra. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Entonces, si ya no lo hace la persona, ¿quién lo está haciendo entonces? Es ese espíritu maligno que está dentro de esa persona, es quien lo está impulsando a hacer lo malo. Repito nuevamente, y si hago lo que no quiere, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hace un tiempo vi en esta época un documental en un periódico acá de Guatemala, donde habían agarrado, creo yo, no sé si era una persona adulta o un joven, y lo llevaron a la cárcel. Y a él lo acusaron, creo que él había hecho un rito satánico con algunas personas y los había matado. Y a él cuando le preguntaron por qué había hecho, él dijo, yo no me acuerdo de eso. Y esta persona no estaba ni alcoholizada ni drogada, estaba aparentemente bien. Entonces la pregunta era, ¿cómo fue que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo? Esto tiene que ver con ese pasaje que vimos. Cuando ya el pecado está enraizado en la persona, definitivamente, aunque quiera dejarlo, no va a poder. Porque aquí ya se da la otra situación. Ya no es el hombre el que puede dominar sus impulsos, sino que el mal espíritu que está dentro de la persona es quien domina el impulso de la persona. Es ese mal espíritu el que los lleva a hacer cosas que no deban de hacer. Mencioné hace un momento aquella persona que dice, muy bien, yo vengo y agarro ahí un vaso de licor y si yo quiero me lo tomo y si no, no me lo tomo. Ya no se va a dar eso. Aunque la persona quiera dejarlo, no va a poder por el hecho de que ese espíritu que lo está dominando es más fuerte que la voluntad de esta persona. ¿Por qué le digo más fuerte? Porque esta persona abrió puertas, porque esta persona tuvo la oportunidad de dejarlo desde el inicio, pero no quiso. Es decir, que con el tiempo eso se fue, voy a utilizar esa palabra, calcinando, eso fue creciendo, eso se fue agarrando como un sarro y ya quitarlo de ahí es un poco más difícil, pero aunque sea así, le tengo buena noticia. En el nombre de Jesús, sí puede ser libre de esa atadura, porque escrito está, nada hay imposible para nuestro Dios. Busque a un siervo de Dios para que ore y lo ministre y que por el poder del Espíritu Santo, ese mal espíritu que lo ha dominado por ese tiempo tiene que salir de la persona y dejarlo libre. Seguimos
con el siguiente ejemplo y vamos a hablar sobre lo que es resurrección. Bueno, cualquiera dirá atadura de resurrección. Explico en este momento. Todos nosotros, los nacidos de nuevo, los que somos hijos de Dios, hemos resucitado. ¿Por qué hemos resucitado? Porque venimos de muerte, de la oscuridad a vida por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la muerte para darnos vida y tenernos en su luz celestial. Por eso todos nosotros hemos sido resucitados por el nombre de Jesús. Dice en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 43. Usted sabe la historia de este capítulo 11, cómo es de que un amigo de Jesús murió, ya tenía ya más de 3 días de estar ahí muerto y llega el que da vida, llega Jesucristo, se pone frente donde fue enterrado el muerto y dice estas palabras, Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Verso 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Repito, versículo 44. Preste atención acá porque como en los demás pasajes, aquí hay revelación de parte de Dios. Aquí hay tesoros escondidos. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Preste la atención a esa primera riqueza. Dice que salió atadas las manos y los pies, estaba atado. Segundo, y el rostro envuelto en un sudario. Muy bien, hay cristianos evangélicos que tienen muchos años de estar en las iglesias sirviendo y perseverando. Felicitaciones por ello. Pero aunque han sido resucitados por medio de Jesucristo, hay ataduras, pero lo otro, todavía están envueltos en pensamientos malignos, aún están envueltos en algún pecado que por medio de ese lienzo o por medio de esa sábana esconden ese pecado y necesitan ser desatados por el poder de Dios. Están amarrados, están atados, pero están envueltos, quizá en fornicación, en adulterio, en mentira, en lujuria, en avaricia, en gritería, en malos pensamientos, por mencionar algunos. Están envueltos en ello. Lázaro estaba vivo, sí. Lázaro estaba resucitado, sí. Pero estaba atado y todavía estaba envuelto con tantos prejuicios. Pero, ¿por qué mi Jesús dice desatadle y dejadle ir? ¿Por qué no lo hizo mi Jesús? ¿Sabe por qué? Para enseñarnos de que aquí en la tierra Él dejó a ministros genuinos de Él para que en su nombre desaten a aquellas personas que por mucho tiempo han estado atadas en vicios, en maldiciones, en lujurias, en pecado, han estado envueltas en problemas, en situaciones muy difíciles. Por eso mi Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Es ahí donde las personas tienen que acudir. Escrito está, el que encubre su pecado no prosperará. Aquí hay quienes se envuelven ese pecado y no lo sueltan.
no lo sueltan. Ante las personas dan a entender otra cosa, pero internamente tienen esa atadura. Busque a su cobertura ministerial, busque a sus pastores, busque a sus profetas, a sus apóstoles, búsquenlos y dígale, tengo este problema, para que lo ministre y que sean ellos en el nombre de Jesús que puedan quitar, hablando espiritualmente, esa atadura y esa envoltura que le estaba impidiendo movilizarse y servirle a Dios como Él se lo merece. Quiero concluir con esto, por favor. Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Empezamos hablando de lo que son las clases de ataduras. Vimos cómo hay ataduras de pecado. Nos fuimos a Juan 8:34, pero también vimos que hay pecados de idolatría. ¿Cómo es que hay personas que obedecen antes a los hombres que a Dios? ¿Cómo es que estas personas prefieren un trabajo, prefieren una amistad para fallarle a Dios antes que obedecerle a Dios? Eso es idolatría, caer en idolatría. Vimos también el caso de esas enfermedades que por años, como aquella mujer encorvada, tuvo 18 años con esa atadura. Y luego fuimos al libro de Romanos, mencionamos el querer y no poder. Aquella persona que dice, es que lo que hago ya no lo hago yo, sino el mal que está en mí. Esa persona no tiene control de su cuerpo. Y por último vimos lo que es resucitados, cómo es que hay personas que, aunque son nacidas de nuevo, son cristianos, pueden predicar, pueden orar, pueden ministrar, pero hay ataduras y están envueltas en cosas del pasado que han damnificado a él y a su familia. Para todo esto hay solución. Dice la Biblia, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solo por medio de Jesús hay salvación y vida eterna. Si usted se ha identificado con algunos de estas ataduras, y no es que estemos deseando que usted tenga alguna atadura, no, pero quizá usted sí conoce alguna amistad o a alguna persona muy cercana a usted y usted se ha identificado con alguno de estos casos, aunque hay otros más. Este es el momento para que le dé esa buena noticia y decirle que solo por medio del nombre de Jesús esa persona puede ser sana de esa envoltura de pecado, de esas ataduras de pecado y ser libre por el poder del Espíritu de Dios. Todo aquel que confía en Jesucristo no será avergonzado. Oramos por usted. Padre, gracias. Te agradecemos, Señor, por abrir nuestro entendimiento para comprender aún más tu palabra. De estas personas que amablemente, Señor, han prestado sus oídos para escuchar este mensaje. Si en ellos hubiera alguna atadura, están atados, Señor, a situaciones que ellos ya no pueden dominar, hoy los ponemos en tus manos para que en el nombre glorioso de Cristo Jesús ellos puedan ser libres. Padre mío, que tu Espíritu Santo esté sobre cada persona, que tu Espíritu Santo los liberte y que ellos gocen de tu bendición. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Déjeme decirle que en el nombre de Jesús, al haber orado y hecho esta declaración en fe, usted ha sido libre de cualquier atadura, de cualquier maldición que le estaba afectando. Seguimos orando
por usted. Puede buscarnos ahí en las redes sociales. Ahí va a encontrar la primer prédica que tenemos de esta serie denominada Espíritus Malignos.